¿Alguna vez te has detenido a pensar si, al llegar al cielo, la experiencia será exactamente la misma para todos? Es muy común escuchar que lo importante es solo entrar, que la salvación es lo único que cuenta. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia muestra un escenario mucho más complejo y fascinante? ¿Y si la manera en que vives tu martes por la tarde, en el trabajo o en casa, estuviera construyendo o quemando tu realidad eterna? Existe una diferencia brutal entre ser salvo, como quien escapa por el fuego, y tener una entrada triunfal en el reino. Hoy vamos a profundizar en esta verdad, contrastando la vida de dos hombres justos, Noé y Lot. Uno construyó un legado eterno. El otro perdió casi todo, excepto su propia alma. Vamos a descubrir que la vida eterna no comienza cuando mueres, sino en el momento en que naces de nuevo. La forma en que manejas la autoridad, tu relación con el mundo y tus decisiones diarias definen el peso de gloria que cargarás. Prepárate, porque lo que vamos a conversar aquí puede cambiar completamente el lente con el que miras tus decisiones a partir de hoy. Si quieres entender cómo garantizar que tu vida no sea solo paja y madera que el fuego consume, sino oro y piedras preciosas, quédate con nosotros hasta el final. Antes de comenzar, deja tu me gusta en el video. Esto ayuda a nuestro canal a llevar esta sabiduría bíblica a más personas que necesitan crecer en Jesucristo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y para entrar ya en ambiente, comenta aquí abajo: quiero vivir para la eternidad. ¿Comenzamos? Muchas veces vivimos con una idea equivocada de la cronología espiritual. Tendemos a imaginar la vida como una línea recta donde, primero, vivimos nuestra vida natural aquí en la tierra, con sus cuentas por pagar, carreras profesionales y preocupaciones. Y solamente después de que el corazón deja de latir, es que la vida eterna realmente comienza. Pero esa es una visión limitada. La verdad bíblica, robusta y transformadora, es que la eternidad invade el tiempo presente, en el instante exacto de tu conversión. Tú no vas a recibir la vida eterna en el futuro. Si estás en Cristo, ya la tienes. Piénsalo como un embajador que vive en un país extranjero. Él no espera volver a casa para empezar a ser ciudadano de su patria. Él vive la cultura, las leyes y los valores de su nación de origen mientras todavía está en tierras lejanas. De la misma forma, el cristiano comienza a vivir la dinámica del cielo ahora. La Biblia nos dice en Juan 5, versículo 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nota el tiempo verbal. Ha pasado. Ya sucedió. Esto significa que cada actitud, cada renuncia y cada momento de fe ahora no es solo una preparación para el futuro, sino una manifestación de la eternidad dentro de la historia. Cuando entendemos que la vida eterna ya comenzó, la mediocridad deja de ser una opción. No podemos jugar a ser cristianos, pensando que solo vamos a arreglar las cuentas más adelante. La calidad de tu vida espiritual hoy es el reflejo directo de cuánto del cielo has permitido entrar en tu corazón. Si nuestra ciudadanía es celestial, entonces nuestro comportamiento, nuestra ética y nuestra esperanza deben contrastar con el patrón de este mundo caído. Vivir con esta perspectiva lo cambia todo. La muerte deja de ser un muro y pasa a ser solo una puerta. Y lo que estás construyendo hoy es el equipaje que cruzará esa puerta contigo. No se trata de ganar la salvación por obras, sino de vivir a la altura de la salvación que ya recibimos por gracia. Es la diferencia entre un príncipe que sabe quién es y vive con nobleza, y uno que vive como mendigo olvidando su herencia. Esa conciencia es el primer paso para acumular tesoros donde la polilla y el óxido no corrompen. Pero, para entender cómo funciona esto en la práctica, necesitamos mirar a dos hombres que tenían la misma fe, pero hicieron elecciones radicalmente opuestas. La Biblia nos presenta a dos hombres considerados justos,
pero cuyas trayectorias no podrían ser más diferentes: Noé y Lot. Ambos vivieron en tiempos de extrema corrupción moral, rodeados por sociedades que le habían dado la espalda a Dios. Sin embargo, el desenlace de sus historias nos enseña una lección vital sobre el galardón. A Noé se le describe como un pregonero de justicia. Él no solo vivía su fe internamente, la externalizaba. Caminaba con Dios de tal manera que su vida era una condena silenciosa y, al mismo tiempo, una invitación ruidosa para el mundo a su alrededor. Construyó un arca no solo para salvarse a sí mismo, sino para preservar su casa y la creación. Por otro lado, tenemos a Lot. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos asegura que Lot era un hombre justo. Mira lo que dice 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot tenía la semilla de la justicia, se incomodaba con el pecado de Sodoma. Pero había un problema fundamental. Él eligió vivir en Sodoma. Mientras Noé influenciaba al mundo al construir algo para Dios, Lot fue, poco a poco, siendo absorbido por el sistema del mundo. La diferencia aquí es la intencionalidad. Noé vivió una vida de separación activa, enfocado en la promesa de Dios, incluso cuando parecía una locura. Después de todo, nunca había llovido. En cambio, Lot intentó equilibrar su fe con la comodidad y las ventajas de una ciudad próspera pero perversa. Lot representa a ese creyente que tiene la salvación garantizada, pero cuya vida no produce fruto visible, impacto o transformación a su alrededor. Vivía afligido, pero paralizado. Esta distinción es crucial para nosotros. Tú puedes ser un Lot, salvo, pero viviendo en constante angustia por estar muy cerca de aquello que Dios abomina, sin fuerza para cambiar el ambiente. O puedes ser un Noé, alguien que, aún rodeado de maldad, construye un arca de salvación para su familia y deja un legado de obediencia. La salvación de ambos fue por gracia, pero la experiencia de vida y el resultado final fueron drásticamente desiguales. Noé heredó un mundo nuevo. Lot escapó apenas con la ropa puesta, perdiendo a su esposa y la moralidad de sus hijas en el proceso. Y es interesante notar cómo esa decadencia de Lot no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso geográfico y espiritual lento, donde él se fue acercando cada vez más al peligro. La caída de un hombre justo raramente ocurre en un único evento catastrófico. Casi siempre es el resultado de pequeños compromisos, de pasos sutiles hacia el abismo. En el caso de Lot, la Biblia describe una progresión aterradora. Primero, él alzó los ojos y vio que la llanura del Jordán era de riego, parecida al huerto del Señor, una atracción visual, estética y económica. Después, eligió esa dirección para sí mismo. Luego, el texto dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjate en la preposición. No entró en la ciudad de inmediato. Solo se quedó en el vecindario coqueteando con la frontera. Pero no pasó mucho tiempo para que Lot ya no estuviera en tiendas afuera. Pasajes posteriores lo muestran sentado a la puerta de Sodoma. En la cultura antigua, sentarse a la puerta de la ciudad significaba tener una posición de influencia, de liderazgo cívico, de total integración con la comunidad. Aquel que antes solo miraba de lejos, ahora era parte del engranaje. El problema es que Sodoma no cambió con la presencia de Lot. Fue Lot quien se acostumbró a Sodoma. Intentó ser un creyente influyente en medio del pecado, pero terminó siendo un rehén del sistema. Trayendo esto a nuestro siglo, este es el retrato del cristiano carnal. Es esa persona que dice, no tiene nada de malo, yo conozco mi límite. Empieza con el tipo de contenido que consumimos en Internet, las conversaciones de doble sentido que toleramos en el trabajo, o los pequeños desvíos éticos en los negocios para facilitar las cosas. Plantamos la tienda cerca del mundo.
creyendo que somos lo suficientemente fuertes para no ser tragados. Pero la gravedad del pecado es fuerte. La cercanía genera tolerancia, y la tolerancia genera asimilación. El espíritu de Lot es aquel que quiere las bendiciones de Dios, pero también quiere el estatus, el placer y la aceptación que ofrece el mundo. El resultado es una vida espiritual esquizofrénica, sin paz y sin poder. Lot perdió su autoridad espiritual. Cuando intentó alertar a sus yernos sobre el juicio inminente, ellos pensaron que estaba bromeando. ¿Por qué? Porque su vida no coincidía con el mensaje de urgencia y santidad. Cuando nos mezclamos demasiado con la Sodoma cultural de nuestros días, nuestra voz pierde el tono de la verdad. Y esa pérdida de autoridad y esa mezcla con el mundo no tendrán consecuencias solo aquí y ahora. Habrá un día en que todo lo que construimos, ya sea en Sodoma o en el arca, pasará por una prueba de fuego innegociable. Existe una confusión muy común en el medio cristiano, la idea de que el juicio final es solo para definir cielo o infierno. Pero la Escritura es clara al enseñarnos sobre el tribunal de Cristo, el bema, que es exclusivo para los salvos. Allí, no se juzgará nuestra salvación, esa ya fue garantizada por la sangre de Jesús en la cruz, sino la calidad de nuestras obras y la fidelidad de nuestro caminar. Es el momento de la evaluación de los galardones, de las recompensas eternas. Imagina una gran construcción. El apóstol Pablo usa una metáfora poderosa de materiales de construcción: oro, plata y piedras preciosas versus madera, heno y paja. El oro y la plata son materiales duraderos, nobles, que resisten el fuego e incluso son purificados por él. Representan las obras hechas con la motivación correcta, para la gloria de Dios, basadas en la verdad y el amor. En cambio, la madera, el heno y la paja son voluminosos, baratos y fáciles de encontrar, pero se convierten en cenizas en segundos, cuando la llama los toca. Esas son las obras hechas para la gloria humana, la religiosidad vacía o la vida vivida en compromiso con el mundo. El día del fuego revelará lo que realmente somos. Puedes haber pasado la vida entera muy activo en la iglesia, cantando, predicando o liderando. Pero si la motivación era el aplauso, el estatus o la competencia, todo eso será considerado paja. El texto bíblico dice que ese hombre será salvo, aunque así como por fuego. Imagina a alguien cuya casa se incendia en medio de la noche. Logra salir vivo, pero ve cómo todo lo que construyó se derrumba en llamas. Está vivo, está salvo, pero entra en la nueva etapa de la vida sin nada en las manos, oliendo a humo. Esto debe generar en nosotros un temor santo. Dios no se impresiona con la cantidad, sino con la calidad. No se trata de cuánto hiciste, sino cómo y para quién lo hiciste. El cristiano que vive como Lot, invirtiendo sus recursos y pasiones en Sodoma, verá toda esa inversión convertirse en humo en la eternidad. Pero el cristiano que, como Noé, invierte en la obediencia radical, verá sus obras transformadas en galardones que glorificarán a Cristo para siempre. Y esta construcción no se trata solo de nosotros mismos. La forma en que vivimos y construimos afecta drásticamente a los que vienen después de nosotros, moldeando el legado que dejaremos en la tierra. Cuando hablamos de recompensas y pérdidas, no podemos ignorar el impacto generacional de nuestras decisiones. La vida de un hombre o mujer de Dios nunca es aislada. Proyecta una sombra larga sobre la familia y la comunidad. Volviendo a nuestro contraste, Noé, por su persistencia y piedad, condenó al mundo, pero salvó su casa. Sus hijos y nueras entraron en el arca gracias a su liderazgo espiritual. Él dejó un legado de recomienzo, de pacto, de un nuevo mundo lavado por las aguas. La fe de Noé fue un refugio para los suyos. Ahora, mira el final de la vida de Lot. Es una de las escenas más tristes de la Biblia. Él huye de Sodoma. Su esposa mira hacia atrás con nostalgia del mundo y se convierte en una estatua de sal,
y él termina viviendo en una cueva con sus 2 hijas. Lo que sucede allí es terrible. Sus hijas, influenciadas por la moralidad distorsionada de Sodoma donde crecieron, embriagan a su padre para cometer incesto y preservar la descendencia. De ese acto nacen los moabitas y los amonitas, pueblos que se convertirían en enemigos históricos y crueles del pueblo de Dios. Nota la tragedia. Lot fue salvo. Sí, pero su legado fue de confusión, pecado y enemistad contra Dios. Expuso a su familia a la cultura de Sodoma por tanto tiempo que, aun cuando salieron de la ciudad no salió del corazón de las hijas. Esta es una alerta ruidosa para padres y madres hoy. Muchas veces, en busca de éxito financiero o aceptación social, colocamos a nuestra familia en ambientes espiritualmente tóxicos. Creemos que dando lo mejor de este mundo a nuestros hijos, estamos haciéndoles un bien, cuando, en realidad, podemos estar preparando el terreno para la destrucción de su carácter. El galardón eterno también tiene que ver con a quién llevamos con nosotros. ¿Será que estamos, como Noé, construyendo un arca para nuestra casa, enseñando valores innegociables? ¿O estamos, como Lot, tan fascinados por el brillo de las luces de la ciudad, que dejamos que nuestros hijos absorban los valores de un sistema fallido? El legado de un justo es bendecido, pero el legado de quien coquetea con el mundo es, muchas veces, de dolor y vergüenza. Además de la familia, hay otra área crítica donde nuestra obediencia es probada y donde muchos pierden galardón: nuestra relación con la autoridad. Vivimos en una era de rebeldía. Desafiar a la autoridad, burlarse de los líderes y crear nuestras propias reglas es visto culturalmente como señal de inteligencia y autonomía. Sin embargo, la perspectiva bíblica va en sentido contrario. La Escritura es enfática al decir que toda autoridad es constituida por Dios. Esto no significa que Dios apruebe el mal comportamiento de un líder, sino que Él estableció el principio de la autoridad para mantener el orden en el cosmos. Resistir a la autoridad, en su esencia, es resistir a la ordenanza del propio Dios. Este es un punto difícil, especialmente cuando no estamos de acuerdo con el carácter o las decisiones de quien está por encima de nosotros, ya sea en el gobierno, en el trabajo o en la iglesia. Pero la Biblia nos da ejemplos claros, como Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos sirvieron bajo el reinado de Nabucodonosor, un rey pagano y egocéntrico. Lo trataron con respeto, sirvieron con excelencia en la administración de Babilonia. Pero, y aquí está el equilibrio, trazaron la línea cuando la orden humana contradecía la ley divina. No se inclinaron ante la estatua, pero tampoco lideraron una insurrección armada ni campañas de difamación y burla. Dios se toma muy en serio la forma en que hablamos de las autoridades superiores. Pedro y Judas, en sus cartas, alertan severamente contra aquellos que desprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Existe un tipo de arrogancia espiritual que cree que, por ser hijos del Rey de Reyes, no debemos honor a ningún rey terrenal. Ese es un error grave que puede costar galardón. La sumisión es un ejercicio de fe. Me someto no porque el líder sea perfecto, sino porque confío que Dios es soberano sobre ese líder. Cuando honramos a la autoridad, silenciamos la ignorancia de los insensatos. Mostramos que somos ciudadanos del cielo que saben vivir con orden en la tierra. La rebeldía es la esencia del pecado de Satanás. La sumisión humilde es la esencia del carácter de Cristo. Obviamente, si la autoridad nos manda pecar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esa desobediencia civil debe hacerse con una postura de piedad, oración y respeto, nunca con un espíritu de anarquía. La forma en que lidiamos con jefes, gobernantes y pastores revela cuánto confiamos realmente en el control de Dios sobre la historia. Y esa confianza nos lleva al último punto. ¿Cuál debe ser nuestra verdadera motivación? Al final de cuentas, ¿por qué buscamos galardones? No debe ser por una ambición egoísta de tener una corona más grande que la del hermano, o de ocupar un barrio noble en la Nueva Jerusalén.
La verdadera motivación para la piedad y para las buenas obras es el amor y la gratitud a aquel que nos salvó. El mayor premio que un cristiano puede anhelar no es un objeto, sino una frase. Escuchar de los labios de Jesús: el bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El apóstol Juan nos advierte en 2 Juan capítulo 1, versículo 8. Miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Existe la posibilidad de un galardón completo y de un galardón parcial. Dios quiere que experimentemos la plenitud de lo que Él preparó. Y la belleza de la piedad es que, como le dice Pablo a Timoteo, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vivir para la eternidad no hace que la vida aquí sea miserable. Al contrario, nos libra de las trampas, vicios y dolores de cabeza que trae el pecado de Lot. Vivir para el galardón es vivir con propósito. Es despertar en la mañana sabiendo que tu trabajo, la forma en que tratas a tu cónyuge, tu integridad cuando nadie te está viendo, todo eso está siendo contabilizado en el cielo. Nada se desperdicia. Ningún vaso de agua dado en nombre del Señor se quedará sin recompensa. Esto llena la vida de significado. La rutina deja de ser una carga y pasa a ser el campo de batalla donde conquistamos victorias eternas. Entonces, mis amigos, la elección está puesta delante de nosotros. Podemos ser turistas en este mundo, como Lot, deslumbrados con las luces pasajeras y arriesgándonos a terminar con las manos vacías ante el trono. O podemos ser peregrinos, como Noé, enfocados en la promesa, trabajando con diligencia, construyendo una familia piadosa y esperando la recompensa que viene de las manos del justo juez. El cielo no será igual para todos, porque nuestra respuesta a la gracia aquí en la tierra no es igual. Que tu respuesta hoy sea de entrega total. La eternidad es demasiado larga para estar equivocados. La lección de Noé y Lot resuena a través de los milenios para despertarnos. No te conformes solo con ser salvo. Desea ardientemente que tu vida glorifique a Dios al máximo. Busca el oro, la plata y las piedras preciosas. Busca llegar ante Jesús no con olor a humo, sino con las manos llenas de frutos para depositar a sus pies. Quiero desafiarte hoy. Mira tu vida. ¿Dónde has estado poniendo tus tiendas? ¿Estás peligrosamente cerca de Sodoma o estás construyendo tu arca? Haz un autoanálisis sincero delante de Dios. No dejes para mañana el cambio de ruta que necesita suceder hoy. Si este mensaje habló a tu corazón, tengo una invitación especial. Mira otros videos de nuestro canal donde exploramos más profundamente cómo vivir esta fe práctica en el día a día. Y no te olvides, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite despertar a la eternidad. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y nos vemos en el próximo video.